¿Cómo era el servicio? ¿Qué recuerdas de cómo era el servicio cuando tú llegaste como director de publicaciones? Pues cuando yo llegué al servicio de publicaciones, como todos supongo los compañeros que han pasado por él, pues con mucha ilusión, afán de trabajo, de poder hacer algunas innovaciones, etcétera. Entonces, en mi época, el servicio de publicaciones estaba en el Colegio Mayor Cardenal Belluga. Y allí estuve prácticamente durante un año. Y a mí me tocó, dicho un poco entre comillas, la penosa tarea de tener que hacer el traslado hacia el nuevo edificio que está ahora en Saavedra Fajardo. Claro, eso ya supuso también una primera tarea de acoplar otra vez todo el almacén, el traslado de la máquina Docutec y para la impresión, y desde luego uno también de los primeros propósitos pues fue buscar el modo de reflotar, dicho así, económicamente el servicio de publicaciones, porque la verdad es que después de la compra de esta máquina impresora, que fue cuantioso la inversión que se hizo por mis antecesores, el servicio de publicaciones económicamente estaba bastante mal. Entonces mi intención fue esa, ¿no? La de empezar a buscar un modo de obtener ganancias al servicio de publicaciones, que yo creo que era, que si estaba ahí, era para que le fuese rentable a la universidad y no para que fuera un costo constante para la universidad. Y esas fueron una de las primeras tareas. A partir de ahí, una vez que ya se hizo el traslado, hubo sus luchas, porque al principio nos dejaban dos grandes salas, porque es una de las facetas más importantes para el almacén de los libros, para el depósito de los libros. Luego tuvimos que luchar para que nos diesen, que al final no la conseguimos. Pero en fin, creo que el traslado se hizo bien y el lugar en el que ahora mismo se encuentra, pues es un sitio muy aceptable, y está muy bien distribuido, y creo que ahora mismo el servicio, que ya en aquellas épocas mías se acondicionó en el lugar al que me estoy refiriendo, pues está en muy buenas condiciones. A partir de ahí, lógicamente, también conseguí informatizar, se compró a través de una empresa, digamos, un servicio de informatización de todo el servicio de publicaciones, para poder controlar desde que un libro, mejor un manuscrito, entraba hasta que salía, para poder ver todos los pasos que seguía, tanto cuando pasaba al maquetador, luego a impresión, luego pasaba a depósito a almacén, y luego después pues se podía distribuir para la distribución en las distintas digamos distribuidoras que en aquellos momentos teníamos. Fue, creo, aquello una de las cosas también más importantes que se hicieron, porque hasta entonces la verdad es que era un poco el almacén, un tanto, valga el término, un totum revolutum. Ahí se iban almacenando los libros, y a veces para encontrarlos, y se daban anécdotas muy curiosas. Había un auxiliar de almacén, una persona encantadora, trabajadora, 100%, que era Antonio. El pobre ya falleció, de Algezares, pero tenía anécdotas muy curiosas. A veces le pedían determinados libros por el autor y el título, como es natural, pero él los identificaba por las portadas, de tal manera que a veces decía: trae el libro, Antonio de Furlano. Ese será
el de El Cañita Brava. Digo, ¿cómo el del Cañita Brava? Entonces él relacionaba un torero, una acción de un torero que se llamaba entonces El Cañita Brava, un cantante, y entonces se iba y te sacaba el libro. Claro que traía una fotografía y tal libro, ese es el de los presos. Digo, ¿cómo el de los presos? Y entonces porque hubo una colección en la que, digamos que en las portadas, pues para identificarlas, pues se pusieron unas líneas verticales, y entonces decía que era la de los... Bueno, pero... Y todo ello, pero en fin, su trabajo era excepcional, el libro te lo buscaba él inmediatamente, pero a partir de entonces ya fue cuando se informatizó todo el almacén y luego, lógicamente, desde un ordenador, pues tú sabías perfectamente en qué pasillo y en qué leja se encontraba el libro para su distribución. Pues todo eso fueron actuaciones que tuve durante mi época, aparte de la colaboración, que no quiero dejar de mencionar, imprescindible, pues de las personas, no muchas, que entonces estaban en el servicio, pues tanto Paco Gil, que luego pasó a director en mi época como director técnico, María José García Tejera como jefa, dicho así también, de la gestión editorial, María Victoria Gómez Moreno, muy eficaz también, fue la que a partir de ella, cuando en mi época también, cuando se empezó a introducir las ediciones electrónicas, ya empezaron a salir algunas determinadas revistas que siempre hasta entonces habían sido en papel, se empezaron a editar a través de internet. Repito, María Victoria se encargó de este apartado y también de la promoción y de difusión. Luego también estaba Carmelo Andújar, que era lógicamente el técnico del taller de impresión. Luego, posteriormente, tras el fallecimiento de Antonio, hubo otra época en la que estuvo Antonio Soler, y también luego se incorporó Máximo Francés, que personas todas ellas, estaba a cargo de todo lo que era gestión administrativa, Fulgencio Sánchez-Riquelme, y luego le acompañó también Amalia Soler López, y en fin, que formamos, creo, un equipo muy interesante y todos con muchas ganas de trabajar, pese a los problemas, disgustos, entre comillas, que en ocasiones pues se producían a lo largo, lógicamente, de los muchos años que estuve al frente del servicio de publicaciones. No sé si te he dicho al principio, 8 en total. Si quieres... Voy a ir dejando unos segundos entre respuesta tuya y pregunta mía para que... Y además no hace falta, quiero decir, ha explicado muchas cosas, hay preguntas que no te... Pero, quiero decir, bien, pero que no hace falta que lo cuente todo de una vez. No, porque te voy a ir preguntando por venga. Pero vamos, que lo que te venga a la cabeza. No, yo lo he hecho por el afán de facilitaros también, que es lo mejor, ¿no? Sí, otra pregunta. Porque de mi época claro, yo de mi época de periodismo, aunque no he actuado mucho en radio y en televisión, pero sí alguna, aunque aquello era totalmente distinto. Yo lo hice en la antigua escuela de periodismo de Madrid, aquello era otro mundo. Bueno, yo quería preguntarte también, cuando tú llegaste al servicio de publicaciones como director, ¿qué filosofía llevabas para el servicio en tu cabeza? ¿Qué querías hacer con el servicio? Pues fundamentalmente darle en el ámbito editor la mayor divulgación posible a los libros, es decir, que no quedaran circunscritos al ámbito regional murciano. De ahí que entonces eran las épocas de las ferias que se hacían, las ferias del libro aquí en Murcia, participamos, y tengo que ser sincero, yo fui un poco
renuente a ese tipo de participaciones porque nos costaba mucho el servicio, y yo era partidario de hacerlo, o de participar, por ejemplo, en las ferias del libro de Madrid, de Barcelona, de México, etc. Y sobre todo empecé en mi época también, ya después de algún año de estar al frente del mismo, a incluir propaganda del servicio junto con otras editoriales universitarias en las partes culturales de los periódicos, por ejemplo, en el Cultural del Mundo, en Babelia, en el Cultural de ABC, etc. Lo cual observé que era muy rentable para el servicio a la hora de la venta, ese salir fuera. También establecí un contacto con una distribuidora catalana, que fue, creo, un acierto por su seriedad en la distribución, con todo lo que era el mundo hispanoamericano, que era muy interesante también llegar a él. Y hablo de esta, no recuerdo ahora mismo el nombre de esta empresa catalana, porque la verdad es que antes nos distribuía, que son cosas que no son para comentarlas, siglo XXI en América, y también el Fondo de Cultura Económica. Y el Fondo de Cultura Económica llegó un momento que hubo un crack, digámoslo así, económico en México, y nos dejó a deber una cantidad muy importante de dinero, siendo una editora, como se sabe, de muchísimo prestigio. Y esta empresa catalana sí nos distribuyó muy bien durante algunos años. O sea que para mí esa fue una de las filosofías: expandir, sacar fuera del ámbito regional, dentro de lo posible, el servicio de publicaciones. Y pude constatar la importancia que tiene la distribución o la publicidad a través de la prensa nacional. Si quieres, como dato anecdótico de la importancia que tiene, me llegó un libro de una autora residente en Nueva York, que era Carmen de Zulueta, que fue hija que en la época de la República, embajador ante la Santa Sede, o en la República Italiana, me parece, no lo tengo muy claro, en los años del 36, de la época de la República. Era un libro que se titulaba, creo recordar, La España que pudo ser. Memorias de una... Ella pertenecía, me parece, era al grupo de las... no sé si tendré por ahí alguna nota suya, pertenecía al grupo de las institucionalistas, y hablaba del grupo, de que era una memoria de institucionalistas. Pues bien, me lo presentaron. Ella es una señora algo ya mayor, que quería que apareciera allí la bandera de la República en la portada, etc. Claro, era una época, me parece que era esto, estoy hablando, Pascual, de los años 2001, 2002, es cuando hubo todo un florecimiento también en España de sacar libros en torno a la guerra civil española. Y la verdad es que no me convencía demasiado, y sobre todo el tópico que se estuvo dando, porque yo lo veía en las portadas, de que apareciera la bandera republicana. No tenía nada, además de hecho apareció con la bandera republicana. Pero en fin, lo que hacía entonces, nosotros, al tener la ventaja del tipo de impresión de Docutec, consistía esa ventaja a la que aludo, a que podíamos hacer, por ejemplo, 200 o 300 ejemplares, no era como la impresión en offset, y si iba bien, pues ampliado. Pues se sacó este libro, pero con pocos ejemplares, porque yo no le veía, lo reconozco, eran muchos tópicos de los que ya se había hablado, demasiado, aunque estaba muy bien el libro, que fuese a tener mucha edición. Esta señora vivía en Nueva York, pero mira por donde ella tenía muy buenos contactos con Gonzalo Soejano,
y también con el corresponsal de ABC en Nueva York. Y sacaron en uno de los culturales de ABC 2 páginas enteras dedicadas a este libro. Pues te puedo decir que se convirtió en uno de los bestsellers del servicio de publicaciones de la Universidad de Murcia. De los 300 hice 1000, luego pasamos a hacer 2000 y de este libro creo que se llegaron a hacer hasta 3000 o 4000 ejemplares. ¿Por qué? Por las famosas páginas y entrevistas que se le hizo a través del cultural de ABC. Además es algo que yo podía controlar perfectamente. Según el número, el tamaño de la publicidad que aparecía en una determinada de estas revistas, de nuestros libros, así era la venta de ese libro. No, y es que eso ocurre en realidad, y eso lo saben las editoras privadas, que cuando ellas te sacan media página, ya saben que la edición que tienen que hacer es de, por ejemplo, 5000 ejemplares, porque es lo que van a vender sacando media página. Pero si es un cuarto de página, ya saben que tienen que hacer nada más que 2000. Y es que es una proporción que yo lo pude observar que se daba. Lo mismo que, lógicamente, luego eso hace que al encargar tú una serie de publicidad, pues luego la revista tenía que hacer algunas llamadas, está obligada a que alguno de los críticos que tenga pues te haga alguna reseña de alguno de tus libros. O sea, es todo un juego en el que ahí se está. Me has hablado al principio de la máquina esta Docutec. ¿Qué maquinaria había en el servicio de publicaciones? O sea, me imagino que esta, no sé si anteriormente había... La máquina esta Docutec, esta se compró por mi antecesor, Francisco Flores Arroyuelo, digamos, el año antes de acceder, más o menos, el año antes de acceder, o 2, de acceder yo a la dirección del servicio. Y antes prácticamente no había nada. De hecho, con esa máquina era todavía se imprimía, pero no es como una más reciente que yo estuve a punto de comprar en el último año ya, en color, que hacía ya color y que ya grapaba, te sacaba el libro totalmente hecho. Entonces se estuvo alternando esta impresión en la impresora Docutec, se estuvo alternando con la impresión en offset a través de las imprentas que entonces lógicamente existían en Murcia. Lógicamente se ofertaba, se daba el manuscrito a 2 o 3 imprentas, el sistema que yo seguía, y la que mejor precio me daba, pues a ella era la que se daba. Lógicamente no se trataba, lo digo porque como ahora la administración está siempre tan pendiente de si has superado la cantidad para un concurso, no se trataba de concurso, porque eran cantidades pequeñas. Estábamos hablando en aquellas épocas de pesetas, a lo mejor que podrían costar 1.500, 2.000 pesetas, etcétera, y eso era muy factible, porque claro, yo, como te he dicho al principio de esa larga introducción, junto a esa filosofía de la que te acabo de hablar, yo siempre tuve en mente de que el servicio fuera rentable económicamente para la universidad. Y me estabas hablando de que se imprimía por una parte, según qué libro, de la máquina esta que tenía el propio servicio, otras se hacían fuera. Bueno, me imagino que el porcentaje mayor y sobre todo las tiradas más largas serían fuera. ¿Cómo, a qué imprentas se iban? ¿Eran de aquí de Murcia? ¿Eran también de fuera? ¿Se hacía, en fin, se veía el mejor precio de...? No, eso, digamos que hubo alguna experiencia
de hacerlas fuera, pero porque daban muy buenos precios. De hecho, tuve ofertas de imprentas, una imprenta muy importante de Sevilla, de algunas de la zona catalana, pero no, yo eso desde el primer momento aposté por nuestra región y por los muy buenos impresores que existen en Murcia. Porque pongamos el caso que a lo mejor podía costar un poquito más, que no siempre lo era, pero luego tenías el problema del traslado, del envío fuera, etcétera. Mientras que cualquier impresor de los buenos que hay aquí en Murcia, en cualquier momento, por ejemplo, la jefa de edición, María José García, pues podía llamarlos por teléfono y la persona estaba aquí en el servicio de publicaciones para resolver un determinado problema que había surgido, ¿no? En una hora o en media hora. Cosa que cuando tú mandabas el libro por ahí fuera, esa facilidad. Y además que quiero destacar que aquí, hombre, no quiero dar nombres, porque eran varios los que trabajaban, por no hacer publicidad tampoco, pero eran muy buenos los impresores que había aquí en Murcia. Porque claro, tan importante también como la impresión es tener buenos maquetadores, saber maquetar bien el libro. ¿Y recuerdas cuántos títulos más o menos se hacían al año en tu época? Muchos. Se llegaron a hacer muchos. Yo me atrevería a decir que hubo momentos en los que, claro, ya estoy hablando de memoria, se sobrepasaron los 100 o 100 y pico títulos. Porque es que yo parecía también un fraile mendicante. Porque estaba constantemente, el libro que me llegaba, eran otras épocas distintas a las actuales, en contacto con las cajas, tanto de la Caja de Ahorros de Alicante Murcia, del Mediterráneo, como con Caja Murcia, Caja Mar, etcétera, buscando subvenciones, o incluso les lanzaba a los propios autores para ver si recababan alguna cantidad para la edición de ese libro. O sea que por eso traté de abaratar bastante en cuanto a las subvenciones que recibíamos, las ediciones que hacían. De ahí que se pudiese entonces, al haber dinero, pues se podían hacer muchas publicaciones. Esa es la verdad, en aquellos momentos. ¿Y recuerdas algún título destacado en cuanto a que tuviera, como el que me has hablado hace un momento, que tuvo mucho éxito y tuviese que haber hecho varias ediciones y tal? Hombre, tendría que coger el catálogo para darte títulos concretos, pero sí, efectivamente hubo algunos que tenían mucha difusión y sobre todo determinadas revistas en aquellas épocas. Por ejemplo, yo inicié una colección de facsímiles, que es una de las cosas más interesantes, que a veces la gente la desconoce, que en nuestra biblioteca tenemos facsímiles de los siglos XVI y XVII, y todo eso lo quise rescatar. Lo que pasa que eran ediciones muy caras. Y hubo un libro, por ejemplo, del 1500 y pico, de Anatomía del Hombre, de un tal Bernardino de la Montaña, o Bernardino Montaña, como se quiera, que por aquellas épocas hubo aquí un congreso de medicina y lógicamente el libro es que, pues claro, lo que pasa es que al ser ediciones facsímiles tenías que poner un número concreto de ejemplar para que tuviese su pedigrí editorial. Y entonces, claro, pero ahí no lo pedían constantemente ese libro, y al igual que ese, otros muchos. Lo mismo que ocurría también con determinadas revistas que adquirieron entonces, por ejemplo, Antigüedad y Cristianismo tenía una difusión enorme. También los cuadernos de
de teatro de la Universidad de Murcia, que dirigían tanto César Oliva como Mariano de Paco, la antología del teatral española. También se potenció mucho en aquellas épocas el aula de poesía, a través de los premios que se daban. Se hizo alguna coedición, como por ejemplo de las obras completas del poeta cartagenero José María Álvarez, con la editora regional. En fin, que fueron muchos los libros y colecciones, por ejemplo, he dicho Antigüedad y Cristianismo, también Historia Agraria, dentro, hombre, tuvo muchísima difusión. Además, llegó un momento, esta de Historia Agraria, que dirigía Carrión, que hasta se llegó ya, como ocurre en algunas revistas científicas extranjeras, sobre todo norteamericanas y demás, en las que ya la gente empezaba a pagar por incluir ahí sus artículos, lo cual fue un gran éxito de algunas de todas estas revistas. También fue el momento en las que se empezaron a lanzar o a hacer ya en digital y en papel, como Enfermería Global, Tonos Digital, que hoy día, por ejemplo, está entre las mejor consideradas en el ámbito suyo de las humanidades en España y a nivel del extranjero, etcétera. O sea que sí fueron. Pero títulos ahora mismo concretos, pues tendría que coger aquí el último catálogo y empezar a buscar el número de ediciones que se hicieron. Bueno, ¿hay algún dato que te gustaría remarcar o alguna cosa? Hombre, pues la verdad es que son, en este momento en el que estás aquí preguntando, son tantas las cosas que se me vienen a la mente, de momentos muy, muy agradables en el servicio, pero también de mucho trabajo. Es un puesto que tiene esa doble dualidad a la que me acabo de referir. Satisfacciones, momentos muy agradables, pero también muchísima laboriosidad. Tuve que trabajar, y supongo que mis predecesores y sucesores igual, porque se da la circunstancia, o se daba la circunstancia, de que nosotros, como profesores universitarios, yo como al principio como catedrático titular, no tenía reducción de horas. Y era terminar muchas veces aquí la clase, llamarme a alguno de los que estaban allí, Carmelo o María José, que vente, qué tal cosa, y entonces tener que coger el coche, irte allí, y no tenías horas al mediodía para volver, algunas tardes tenías que volver, y todo eso suponía también un estrés a la hora del trabajo, porque me consta que en otros muchos servicios de publicaciones de otras universidades el director tiene una cierta reducción en su carga lectiva. Ahora parece que se ha suavizado, y en su momento ya empezó a suavizarse un poquito esto, desde que fue en mi época Francisco Gil Pujante pasó a ser director técnico, que es el que se ocupaba ya de esto, incluso de recibir a los autores que iban, cada uno pues demandando la publicación de su libro, cosa que antes todo recaía en el director, y cualquier problema que había, incluso de impresión, siempre iban al director. Repito, claro que era también una época en la que el papel era fundamental, la edición. Hoy día creo que todo eso se ha aligerado bastante, porque ha pasado a ser, la mayoría de las ediciones que se hacen son digitales, aunque todavía se siguen haciendo en papel, pero ya no con la, con la intensidad que se hacía antes. Había una pregunta que se me había pasado a hacértela. ¿Tú tenías algún tipo de relación con el ámbito del mundo editorial cuando llegaste? ¿O había alguna experiencia previa?
No había tenido... Hombre, es un mundo que me gustaba por mi condición, se puede decir así, aunque no sea un experto, de bibliófilo. Me gusta mucho el mundo de la librería de viejo y todo ese mundillo también, un poquillo, si se quiere, por mi condición de cuando estudié en su momento periodismo. Eran facetas que sí me gustaban. Y cuando me lo propusieron, pues lógicamente al principio pues me lo pensé como cualquier cosa que te proponen de golpe, pues, pero luego sí acepté, y la verdad es que fueron unas épocas de las cuales estoy ahora mismo todavía muy contento y no me arrepiento en absoluto. Al final, en el recuerdo, siempre son las cosas buenas las que destacan, más que las malas. Pues muchas gracias por la atención y por haberte remontado a vosotros. Aunque ya no son tiempos tan pretéritos como los que acabo de hablar de... Quiero decir, ya me suena a relativamente cercanos. Cercanos, claro. Si estamos hablando de hace... Yo terminé en mayo, junio mis últimos meses fueron mayo, junio del 2006 o por ahí. Estamos. Con Javier nos hemos remontado a finales de los 70 y ya... Bueno, pues gracias a vosotros.